nos avisa. En tu celular hay un diccionario bíblico. Ponle la palabra cortesía. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Palabra Fiel. Hoy día 9 de febrero del año 2017, cuando son exactamente las 6 de la tarde con 4 minutos. Amén. Les saludo a todos los hermanos y... ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias al Señor, aquí estamos contentos, con alegría, comenzando un nuevo programa de Palabra Fiel. Estamos felices por comenzar un día más en la presencia del Señor, contentos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida y que nos permite estar aquí en Radio Tu Encuentro. Así es, un privilegio estar acá con todas las personas que nos permiten entrar en sus hogares, en lugares donde trabajan muchas veces, para que compartamos la palabra del Señor. Así ¿Amén? es. Oremos al Señor para que Amén. comencemos el programa. Amén. Bendito Dios y Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En esta tarde, Dios mío, te glorificamos, queremos dar las Señor, gracias, te Padre bendecimos, Santo. Señor Gracias, Dios Jesús. Todopoderoso, porque nos has permitido estar acá, Padre Santo. Amén, Señor. Es un privilegio, Señor Eterno, estar en este lugar, Señor Gracias, mío. Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos, Padre amado, un día más Aleluya. compartir de tu palabra, estar cerca tuyo, Dios mío. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos Gracias, das, por tus Espíritu maravillas, Santo. por tus misericordias, Aleluya, Padre sí, amado. Señor. Tú Tu eres palabra poderoso, dice, Señor, Jesús. ser agradecidos, Señor. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Así es, Señor eterno, gracias. somos ciegos, Señor amado, Así es. ante tanta maravilla, Aleluya, Señor, gracias, ante tanta Espíritu misericordia, Santo. Padre Gracias, amado. Señor. No apreciamos, Gracias, Señor eterno, Padre todas las celestial. maravillas que tú nos das, Porque Señor. solamente tú eres bueno, tú eres Vemos, grande, Señor tú eres eterno, poderoso. siempre las cosas Gracias. malas, vemos las dificultades y los problemas, Así es, pero Señor. nunca, Señor amado, te agradecemos. Y en este día, Padre Santo, te queremos agradecer, Señor. Aleluya. Agradecerte, Señor amado, agradecerte por todo lo que tú nos das, porque hoy día nos Así es, diste el Jesús. privilegio de levantarnos en la mañana, Amén. porque tú nos trajiste a este lugar sanos y salvos, porque tú Aleluya. tienes sana nuestra Sí, familia, Señor, porque Gracias, podemos ver, Jesús. Padre Santo, como tú, Dios mío, nos bendices, nos Amén. guardas, Sí, Padre Señor. amado, día a día tú nos enseñas, Gracias, Padre Señor. amado. Aleluya. Muchas veces nos pruebas, Dios mío, para mostrarnos, es, Dios Señor. mío, tu Gracias, amor, Señor. para enseñarnos, Padre Santo, oh Padre amado, porque a pesar de quizás las pruebas o dificultades, Padre eterno, Sí, Señor. tú, Señor amado, estás obrando ahí, Señor. Obras en nuestro corazón, obras en nuestras vidas, En tu Señor nombre, eterno. Tú Señor. transformas las vidas, Padre eterno. Te rogamos, Dios mío, que tu amor y tu presencia, Señor eterno, Gloria a tu habiten en este nombre, lugar. Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea obrando, Dios Así mío, en es, cada Señor. corazón, Señor, en Amén, cada sí, vida, Señor. Padre eterno. Aleluya. Que podamos, bendito Dios, conversar de tu Gracias, palabra. Espíritu Que podamos Santo. transmitir un mensaje de paz y de amor, Así Padre es, eterno, Señor. a todos los hermanos, a todas las personas, Amén, Señor sí, amado, Señor. que nos escuchan en esta Así es, tarde, Padre Dios mío. celestial. Bendice, Señor amado, cada hogar, cada familia, Dios mío. Cada Así es, persona, Señor, que escucha, Amén. Padre eterno. Te rogamos, Dios mío, que tu amor, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, traiga paz, tranquilidad, Aleluya. traiga gozo, alegría, Padre eterno. Oh, Padre Santo, dirige, Señor amado, nuestros pasos, dirige, Señor amado, este programa, todo lo que hablemos, Señor eterno, te lo Amén, entregamos Jesús. todo, Padre Aleluya. Santo, a Gracias, ti, bendito Rey de la Espíritu Gloria, Santo de Dios. en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Amén, Amén. Jesús. Gracias, Señor. Qué Aleluya. hermoso es el Señor. Amén. Amén. Así es. Amén. Vamos a un tema musical, Amén. Un corazón con Iván Kraft. Amén. Amén. Búscame la palabra. Este mismo que tenemos acá. ¿Sí? En la misma. ¿Es la misma definición? Exactamente. Está bien. Para que no Ven. Se confirma la definición anterior nomás. Sí. Bien. Está listo. Revélase. Hebrea, revélase.
Gracias, Espíritu Santo. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres Dios, tú eres grande, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Úsanos para tu gloria, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Señor. Que sea bendición. Oye, en todo caso, de la iglesia. Y vamos a hablar de Santo. Está muy bien. Ese es el momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Espíritu Santo. Gracias. Ya estamos de vuelta después de este hermoso tema. Así es. Amén. Y bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, que también se viene muy interesante, queríamos dar unos saluditos. Amén. Amén. Saludamos. Saludamos al pastor Julio Sánchez, que está allí, cierto, en sintonía, a su esposa, a su familia. Saludamos también al pastor Oscar Roja, amigo Sí, del y su Señor. esposa, la pastora Jacqueline también. Sí, Muchos les queremos saludos. muchos saludos para ellos, para todo el ministerio METS, a todos los hermanos de METS. Si alguno está escuchando por ahí, puede llamarnos y saludarnos también al programa. Allí, ¿qué número de pastora tenemos en? Aquí tenemos, no hemos mencionado los números de teléfono. Sí. Sí, llámenos al número 525-7274 y a ver, estoy un poco confundida. El 525-7274 es para llamar, para salir al aire. Sí. Ya, ese es para si usted quiere hacer alguna consulta, opinar o participar en el programa, llámenos a ese número. Y si quiere hacer alguna petición de oración, al 511-7288. Amén. Que el Señor le bendiga, así que estamos contentos por estar y saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús y a todos aquellos radio escucha que están en esta hora, a lo mejor manejando su vehículo y estando ahí, cierto, rumbo a sus casas y sintonizaron Radio Tu Encuentro. Hay una palabra de Dios para usted en este día, no se mueva de la sintonía, estamos Amén. bendecidos. Y hay un maravilloso tema que hoy día nosotros vamos a tocar y vamos a exponer en esta hora por medio de estas ondas radiales. Amén. Se trata de... ¿cuál es el tema que hay? La apostasía. Así es. Amén. Vamos a conversar sobre este tema, muy interesante tema. Bueno, pero vamos a empezar, vamos a ordenarnos un poquitito y vamos a empezar desde el principio. Así es. Vamos a ir con la pregunta del millón, pastor. Amén. ¿Qué significa la palabra apostasía?
Bueno, la palabra apostasía es una palabra que significa negar la fe. Amén. Está relacionado con una palabra específica, ¿cierto? Como es la negación de la fe, que alguien deserta. Es un término militar que se usaba en la antigüedad, en el lenguaje que fue escrita la Biblia, ¿cierto? Que es el Nuevo Testamento, donde aparece esta palabra. En cuanto al Nuevo Testamento, hay una palabra que aquí se usa en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice así, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, entonces, el término de la palabra, significa rebelión también. Amén. Cuando alguien se rebela o deserta, se sale, el término militar era desertar, era totalmente cuando alguien abandona su deber, su cumplimiento, su misión, y renuncia, deserta, un desertor. Bueno, en lo que es la ley militar, un desertor lo único que le espera es la muerte, no tiene otra. La ley militar lo condena inmediatamente a la muerte. Aquel que deserta está condenado a muerte. Y en cuanto también a ese término, también se refería a cuando alguien, ¿cierto?, se rebelaba y se levantaba en contra de la autoridad impuesta, ya sea un rey, gobernador, lo que haya sido puesto por delante, entonces esa persona se rebelaba. Eso tiene que ver con una rebelión. Ah, ok. O sea, bueno, dirigiéndonos al contexto bíblico, derechamente es rebelarse contra Dios. Exactamente. Cuando nosotros vemos la palabra en lo que significa, amén, apostasía, entonces es rebelarse contra Dios, es apartarse de Dios, es no seguir los principios del Evangelio, apartarse de Jesucristo y seguir otro camino. Entonces, en ese aspecto encontramos que esta palabra apostasía, y la encontramos también aquí en el capítulo que acabamos de leer, como una señal clara, ¿cierto? Una señal clara de la venida del Señor. Dice, nadie nos engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía también es un divorcio. También está relacionado con ese contexto en la palabra, en el original. Bueno, los eruditos que estudian estas palabras y que conocen los textos originales, los que conocen y los que estudian, los que tienen han tenido el privilegio de tener estos estudios, esta palabra en el griego también está relacionada con un divorcio. Entonces, hay un divorcio, hay una separación, hay una desertación, hay alguien que, cierto, se revela. Esos son los términos que están relacionados con la palabra apostasía. Y aquí el texto dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía entonces tiene que ver con una característica de los últimos tiempos. De los últimos tiempos tiene que ver con mucha fuerza entonces en lo que va a suceder con la apostasía, que tiene que ver con la negación de la fe verdadera, de la fe genuina. Ok. Pastor, pero vemos que es la apostasía, bueno, para empezar, comprendiendo un poco lo que nos está explicando, Amén. la apostasía en el fondo es algo mucho más profundo que solamente no creer en Dios, o más peligroso aún que una persona, por ser que nunca ha creído en Dios, una persona atea, sino que habla de un apóstata, una persona que sí cree en Dios, una persona o un grupo especificado de personas que creen en Dios y que desertan de esta creencia. Así abortan Amén. Su creencia, su propósito, poder decirlo de esa forma, y se rebelan en contra de ella. Así es. Claro, porque cuando vemos, por ejemplo, que cuando hay personas que no creen en Dios, que ellos, bueno, tienen una posición, pues ellos ya están lejos de Dios, ellos no conocen a Dios. Entonces solamente se puede llamar apóstata a alguien que ha creído en Dios. Que ha creído en Dios, que ha permanecido en la verdad. Entonces vemos que eso igual, en cierta forma, es más peligroso todavía que una persona que no conoce al Señor, porque si el término dice apóstata, nace de la misma iglesia. Claro, cuando vemos nosotros el término como es cuando alguien está dentro de un reino. Tenemos que imaginar esto como un reino,
y alguien deserta, o alguien se rebela en contra de ese reino. ¿Por qué se rebela en contra de ese reino? Porque él no está de acuerdo con el reino y con el rey, y entonces va y quiere levantarse en sedición, y quiere hacer por así, un golpe de estado del rey, sacarlo y poner otro rey en ese lugar. Claro. Entonces es rebelión plenamente tal. Causa mucho daño también dentro de la iglesia en este caso. Claro, y trayéndolo, ¿cierto?, a lo que es el contexto de la iglesia del Señor, encontramos que la apostasía es una gangrena de la fe. O sea, la fe se está cayendo a pedazos, amén, por causa de la apostasía. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en estos últimos tiempos. Hay una negación de la fe, vemos gente que está apartándose de Dios, apartándose de la palabra, apartándose de los principios de la palabra. Y bueno, la palabra también nos da las características. En los últimos tiempos, el apóstol Pablo escribió en el libro de Segunda Timoteo. ¿Amén? Yo quisiera buscar ahora y ponerme a leer aquí, junto con los hermanos que están en la sintonía. Amén. ¿Dónde? En Segunda Timoteo. Segunda Timoteo. Vamos a anotarlo. Sí, vamos a buscar junto con los hermanos y bendecir al Señor. Usted que está en sintonía, busque junto con nosotros, amén, la palabra. Quiere opinar también, llámenos. Y hay varias características que son como 18 de las características de las personas, de los hombres de los últimos tiempos. Amén. Y aquí lo dice Pablo en el libro de 2 Timoteo, el cual aquí lo vamos a encontrar. Amén. Dice la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días está hablando de los últimos tiempos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de ellos, de aquellos. Es como describir los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Así es como describir los tiempos que estamos viviendo en este día. Y yo quisiera decir también que Jesús, amén, cuando le enseñó a sus discípulos, dice la palabra del Señor, que en un momento dice que él habló a sus discípulos y le dijo que ellos deberían tener cuidado con la levadura, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y una de las cosas que aquí dice el término, dice que estos tienen apariencia de piedad. O sea, aparentan, y la apariencia tiene que ver mucho con la hipocresía. Claro. Porque es como actuar. La hipocresía es una palabra que indica, ¿cierto?, que se usaba antiguamente para indicar, ¿cierto?, a las personas que trabajaban en el teatro. Y eran hipócritas. Eran hipócritas. Hacían hipocresía. Hacían hipocresía. Hacían actuaciones. Una actuación. Y ellos no eran específicamente lo verdadero, sino que ellos actuaban. ¿Y cuál es una de las cosas que hoy día sucede dentro del mundo religioso? Que hoy día hay mucha gente que actúa para el resto de las personas, actúa para el resto de la congregación, para el mundo, tiene una actuación, pero en realidad no son personas genuinas, no son verdaderos, y generalmente son gente que tienen apariencia de piedad. Claro. Pero ¿desde qué, o sea, cuál podría ser la diferencia entre una simple persona, por decirle simple, llamarlo de alguna forma, un hermano que, claro, que aparenta ser hermano, que prácticamente se disfraza para ir a la iglesia, que tiene
un mal concepto de llevar el cristianismo santo y puro, y una persona ya apóstata. Claro, cuando ya alguien ya está en la La apostasía. impresión que es como algo mucho, es un nivel más alto. Sí, cuando alguien ya cayó en la apostasía, es cuando alguien ya se apartó totalmente de la cruz de Cristo, totalmente de la cruz del Señor. O sea, su camino, su blanco no es Jesucristo, Ujú. sino que realmente ya sus principios, todo está, como dice aquí el texto, Tergiversado. tergiversado. Tiene una mente reprobada, Ya. son reprobos, son gente que tiene una mente que está literalmente cauterizada, porque ellos tratan incluso de un apóstata, es alguien que con su vida, que su vida inmoral, de pecado, Ujú. su forma de ser, que va en contra de Dios, amén, la tratan de justificar por incluso usando las La escrituras. escritura, claro. Por ejemplo, vamos a Sacando poner, de contexto los versos, claro. claro, podemos poner de ejemplo si alguien, por ejemplo, está en adulterio y él quiere justificar su adulterio, ¿ya? Ujú. Quiere vivir una vida de adúltero y justifica, por ejemplo, con el texto de David, un ejemplo. Y va a Claro. decir, así como David adulteró, ¿cierto? Y Dios lo perdonó y siguió siendo rey, claro. Y Exactamente. siguió siendo conforme al corazón de Dios y todo eso. Exactamente, Ya todo conocemos la historia. esta historia, claro, que Claro. los auditores también que están en sintonía lo deben haber leído muchas veces, el capítulo donde ahí tenemos ese pecado que David cometió. Ujú. Entonces, claro, Dios perdonó a David, pero también David tuvo grandes consecuencias en su reino, Claro. ¿cierto? En su familia. En su familia, sus hijos, y por lo tanto el rey pagó esas consecuencias y fueron consecuencias hasta la cuarta generación, que trajeron incluso nunca la espada mientras él estuvo ahí, nunca la espada mientras él gobernó se apartó de la casa de David. O sea, nunca pudo estar tranquilo porque siempre estuvo, hasta el final de sus días estuvo en guerra. Entonces, las consecuencias del pecado son devastadoras. Y lo que trata generalmente el apóstata, ¿cierto? Es que esta vida que él lleva, una vida en contra de Dios, él la quiere alinear de acuerdo a sus propios pensamientos, su propia filosofía, sus propias opiniones, pero no de acuerdo al principio de la palabra. Claro. Y vemos también como el día de hoy vemos esta situación de apostasía a nivel nacional, donde se han aprobado muchas leyes en contra de Dios. También hemos sufrido también muchas consecuencias de eso. Podríamos decir, pastor, una ocurrencia mía, que Chile se convirtió en un país apóstata. Bueno, ocupando el término, si este es un país cristiano, ¿cierto? Se dice ser un país cristiano, aunque ya... Claro, pues fue fundado, a pesar de todo lo malo, fue fundado con principios cristianos. Exactamente, este país fue fundado con principios cristianos, a pesar de que no es el cristianismo que protestante, ¿cierto? Claro. Pero sí con los principios cristianos en el sentido de cristianismo. Claro, es un país que ya no tiene nada de cristiano hace muchos años. De ética y moral. Claro, esas cosas, la ética moral, buenas costumbres y todo eso, los valores que están en el cristianismo. Obviamente este es un país apóstata. O sea, ese es un país que ya apostató de todo principio cristiano. O sea, no podemos decir que Chile es un país hoy día cristiano. No, Chile no es un país cristiano para nada. Tiene la apariencia de piedad este país, esa es la verdad. Tiene la apariencia de piedad, pero que es un país cristiano, no, es un país laico. Claro. Hoy día es un país que no tiene ningún principio, que no quiere valorar ningún principio cristiano en la constitución, ni los políticos quieren gobernar, sino que realmente Chile es un país que apostató de la fe, por así hablando en general como país. Los gobernadores, la gente que está por delante, ellos apostataron y esas se rebelaron contra Dios. Ya no hay nada que tenga que ver con el cristianismo en nuestra nación. Realmente eso para ellos esto no, tuvo un no lo vuelco consideran. muy grande, analizándolo desde los últimos años. Fue un vuelco grande, un cambio radical en los últimos años, porque vemos que en estos últimos tiempos, bueno, viendo de los políticos, las personas que la llevan, por decirlo así, en las comunicaciones, en la radio, en la televisión, los vemos empeñados
en ir en contra de la palabra de Dios, así tan literalmente. Vemos empeñados en ser liberales, en ir en contra de los principios, ir en contra del amor de Dios, llamarle amor a lo que no es amor, cambiar totalmente los conceptos, los principios de la palabra, cambiar los conceptos de matrimonio, cambiar los conceptos de vida, desde qué punto, desde qué momento una mujer embarazada lleva una vida adentro, desde qué mes sí, desde qué mes no es vida. Y todas esas cosas que las hemos visto, pero fue una cosa impresionante, fue como una bomba que estalló. Porque hace ya 10 años atrás esto no estaba pasando dentro del país. Así es, podríamos decir que esto se fue gestando a través de los años. Sí. Como usted bien dice, comenzó en los medios de comunicación, han sido los precursores de todas las ideologías que hoy día se tienen conocimiento. Claro. Pero también es cumplimiento de la palabra, o sea, también que nosotros tenemos que ver que también esto es una prueba para la iglesia de Cristo. Amén. Este es el tiempo, porque cuando nosotros vemos que una de las formas en que Dios va a probar a su iglesia, amén, una de las formas que Dios va a permitir que esto se manifieste, porque esto se tiene que manifestar de una manera incluso escandalosa, por así decirlo, claro, es porque realmente esto va a conllevar tarde o temprano a una persecución. Hoy día tenemos una persecución de tipo intelectual, ¿cierto? Que la gente, hoy día no somos perseguidos como en otros países para la gloria del Señor. Podemos predicar la palabra todavía en estas naciones, podemos predicar el Evangelio, pero poco a poco se han ido colocando restricciones y hoy día hay una persecución intelectual en contra del cristianismo y que lo estamos viviendo nosotros. Hoy día hay un ataque, ¿cierto?, por las redes, hay un ataque por redes sociales y todo este tipo de la internet, hay un ataque ya sea de los medios de comunicación, de todos los que están ahí por delante y que se imponen en contra de la palabra del Señor. Hay un ataque, de una persecución. Entonces, muchos hoy día, para estar bien con un sistema político, para estar bien con un sistema que tiene que ver con el mundo, van a apostatar de la fe. O sea, van a negar la fe, van a negar... Claro, por causa de la presión. Por causa de una presión, ya sea económica, ¿cierto? Porque muchos van a tener miedo de sanciones económicas, van a tener miedo de que se les cierren las puertas, de que ya no puedan tener los contactos que antes podían tener para ser influyentes en sus empresas, para ser influyentes en los medios donde ellos se desenvuelven. Entonces, ¿qué es más fácil? Es dar un paso al costado y negar, ¿cierto?, la eficacia del Evangelio, negar a Jesucristo, salirse de los principios de la palabra, y para ello ya es como algo transable, o sea, podemos transar, ¿cierto?, el Evangelio, pero el Evangelio no se transa. Pero también, pastora, vemos aquí, ¿cierto?, en el texto de 2 Timoteo, la característica, como usted bien dijo, una de las cosas que vemos de una persona que a lo mejor, uno es los que son arrastrados, porque tenemos que ver, hay gente que es arrastrada, que es engañada, claro, que es engañada, y están los que engañan. También están los que engañan y los que son los que arrastran. Y las características de estas personas, lo dice aquí el texto del capítulo 3, son implacables, y todo lo que vemos son sin afecto natural, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, este tipo de características hoy día lo estamos viendo, o sea, a ellos no les va a importar en ningún modo, ¿cierto?, el afecto natural. Es una de las cosas que más hoy día vemos en las características de los hombres de los últimos tiempos, y de estos que niegan entonces la eficacia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Entonces la apariencia se refiere a una forma exterior, como los escribas y los fariseos incrédulos, ¿ya? Habían fariseos y escribas, ¿cierto? Ellos tenían, como dijo Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Ah? Oh, tremenda palabra. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una canción, un nuevo tema de rescate. Tiene razón, ¿vale?
Y llámenos, hermanos, al 525-7274 para que comparta con nosotros la palabra de Dios. ¿No? Ya. Entonces, ok. Entonces, lo tengo. Ya viene el tema. Ahí viene, ahí viene. Son las cosas que pasan en el aire en vivo. Estamos aquí en Radio Tu Encuentro. No. No conozco esa canción. A ver. Esa. Gracias, Señor. Tiene razón, él me encontrará, pero el corazón nunca me termina de engañar. Tiene razón, su promesa está. Tiene razón, él va a confiar. Ya, vamos entonces. Ya, nos fuimos para otros lados del tema. Pero estamos bien. Está bien. Sí. ¿Cuánto nos queda? Son las 6:35. ¿Cuánto dura el tema? No sé. Cambian de color. No dura tanto, sí. Ya. A las 6:50 vamos a ir al último tema. Y después vamos a hablar. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer? ¿En qué forma se manifestaba ¿cómo se llama? La apostasía dentro de... Cuando tú hablas tienes que hablar más segura como fuerza. Se escucha como muy despacito de pregunta. ¿Sí? Sí, tienes que hablar un poquito más fuerte. Ok. Sin miedo. Si no tengo miedo, es que no estoy acostumbrada a hablar tan fuerte. Tengo que aprender a hablar más fuerte. Ok, ya estamos de vuelta. Me acaban de corregir, me dijeron que hablaba muy despacito, así que voy a hablar un poquito más fuerte. Vamos a continuar entonces con el tema de la apostasía. Así es, amén. Pastor, cuéntenos. ¿Hubo apostasía dentro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Tenemos una cantidad inmensa de ejemplos que
están ahí en el libro de los libros, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Esta fue la tónica del pueblo de Israel, fue como la constante. Ya. Un pueblo que se apartaba de la ley de Dios, que se apartaba de los principios de Dios y que apostataron de la fe. Hay un caso tremendo de apostasía emblemático que aparece en la palabra del Señor, y es cuando el rey Salomón, dice la palabra del Señor, que ya cuando llegó a una cierta edad, él comenzó a poner a todas sus esposas, le empezó a dar en el gusto, porque se había casado, Ya. muchas veces se había casado el rey Salomón, y tenía muchas concubinas y tantas cosas. Claro. ¿Y qué es lo que hizo entonces Salomón? Dice que comenzó... Darle el gusto a todas. Darle el gusto a todas. Entonces Claro. comenzó a construir ahí una cantidad, ¿cierto?, de tabernáculos y cosas Culpa que... de la mujer. Bueno, también bueno, no vamos a echarle la culpa a la mujer, porque siempre a las mujeres se le echa la culpa. Pero yo creo que el corazón de Salomón se desvió. ¿Amén? Se desvió totalmente. Aquí el texto lo dice. Dice que llegó a viejo y su corazón se puso blando. Y comenzó a construir entonces estos tabernáculos a otros dioses. O sea, dejó que cada cual... O sea, Salomón hizo algo que lo tendría que haber hecho en el Estado de Israel, que no se tendría que haber hecho jamás. La libertad de culto, ¿cierto?, dentro del Estado de Israel, porque esa libertad de culto era a otros dioses, o sea, estaban Claro. venerando a los dioses paganos. Igual que Chile. Claro, entonces, La libertad de culto para todos. pero claro, en ese sentido ya está hablando de la época Claro. del Antiguo Testamento. Amén. Hablando de la época, ¿cierto?, donde el gobierno era prácticamente de los reyes, ¿cierto?, de Israel, y era un reino con tintes teocráticos, o sea, donde esa era la forma. Pero ellos se apartaron de Dios, se apartaron del Señor, y bueno, y se fueron apartando constantemente se fueron apartando de la ley de Dios, del amor de Dios, y la función de los profetas fue llevarlos al camino de vuelta. Sufrieron, lloraron. Ahí tenemos a Jeremías, que algunos le llaman el profeta llorón, ¿cierto?, algunos comentaristas, por causa de tanta lágrima, ¿cierto?, donde el profeta tiene que llorar mucho, ¿cierto? Sufrió mucho por el pueblo. Sufrió mucho por el pueblo, y la persecución también por llevar al pueblo a que obedeciera a los mandatos de Dios. Y bueno, es una constante, hay casos, como dije yo, emblemáticos, como el caso de Salomón, que se desvía al final de sus tiempos del camino de la verdad, donde hace que el pueblo de Israel se vuelva un pueblo apóstata, y donde entre una rebelión en el pueblo. Así que la apostasía es una cuestión, es un mal que es como una gangrena, que entra en la fe, entra de manera sigilosa. Hay muchas formas como pueden entrar. Mire, se puede entrar, ¿cierto? Puede incluir la enseñanza de falsos maestros. Amén. Tenemos varios versículos para que nuestros oyentes los puedan buscar. Ahí en Mateo capítulo 24, verso 11. Gálatas capítulo 1 al 6 al 7. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 17 al 18. Segunda de Pedro 2, 12. Y Judas 3, 4. Allí vemos la inclusión, ¿cierto?, de las enseñanzas dentro de la iglesia por los falsos maestros. La palabra del Señor dice: mirad que nadie os engañe. Jesús lo dijo. Mateo capítulo 24 dice, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. O sea, el engaño es el arte de Satanás. Amén. Una de las cosas que Satanás hace con mucha perfección es el engaño. Y el engaño es sutil, el engaño entra y extravía los sentidos. Y la iglesia es la figura de la iglesia, cuando vemos la palabra del Señor, como la tipología de la iglesia es femenina. Vemos entonces que así como la serpiente engañó a Eva, amén, la Eva que es mujer, ¿cierto?, y fue seducida, fue engañada, y cuando vemos por dónde entró el engaño, por el oído. A ver, el engaño entró por el oído. Y una de las cosas que hasta el día de hoy, bueno, la mujer, ¿cierto?, tiene una capacidad de oír,
¿cierto? Y más que por la vista, las cosas a la mujer le entra por el oído. El oído, claro, al escuchar. El escuchar. Y Pero eso también se refleja como en la iglesia el día de hoy. exactamente. Tenemos la iglesia es femenina, ¿cierto? En su forma, en lo cómo se presenta y cómo Dios la ve a la iglesia, la representa como una doncella, amén, que está de novia y que va a desposarse, va a tener su casamiento en los cielos, en la boda, amén. Y esta iglesia que está de novia, por lo tanto, debe mantenerse pura, totalmente pura, una doncella pura, virgen. La palabra del Señor dice que debe ser virgen, pura, y que el Señor ya pagó el precio por esta doncella. Claro, pero si vemos que estos falsos maestros de una u otra manera surgen o se involucran dentro de una iglesia para engañarla, ¿de qué forma la podríamos evitar? Dios permite estas cosas, como decíamos delante, como una prueba. Amén. Dios permite que esto suceda. Hay un límite. Dios nunca va a querer que esto siga más allá, que estas cosas que como que van a dominar y que van a... Claro. Sencillamente es una manifestación de la verdadera naturaleza de los que están en esta apostasía. De los que realmente, como dice la palabra del Señor, hay 4 tipos de tierra. Jesús lo dijo cuando lo explica la parábola del sembrador, ¿cierto? Hay 4 tipos de tierra. Hay tierra, ¿cierto?, que está llena de pedregales, otra llena de espinos. Hay una tierra, entonces hay tierras que es la tierra de junto al camino, y está la buena tierra. Entonces, de estos 4 tipos de tierra, la palabra cae y a veces la palabra comienza a salir, a germinar, pero la palabra es ahogada, ¿cierto? La palabra comienza a no tener profundidad a la raíz. Entonces todo lo que no tenga profundidad en el reino de Dios, no tenga esta profundidad, no tenga este cimiento que es Cristo, entonces cuando venga la hora de la prueba, cuando se comience a probar, porque muchos cuando venga la persecución, y aquí va a haber una persecución grande al final de los tiempos, como lo estamos viendo ahora, amén, una persecución grande contra la iglesia, contra los principios, los valores, y cuestiones que van a venir incluso más fuertes más adelante. Si de esto está viniendo de a poco, esto es una ola, esto es como una bola de nieve, claro, que va creciendo, que ya comenzó, y como usted decía, hace 10 años, vemos como ya esto así como que estalló una bomba en estos últimos años, una bomba así, ¿cierto? Que dejó todo destruido, que dejó todo, ¿cierto? Arrasó con todas las áreas de la sociedad chilena, pero donde también la iglesia se ve involucrada en esta decadencia moral, ¿cierto? Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento la decadencia moral de Israel, afectó todas las áreas. La área sacerdotal, la área profética, el rey, ¿cierto? Los jueces, todo estaba corrompido y afectó todas las áreas, pero también vemos que eso trajo grandes consecuencias. Y hoy día estamos viendo en la palabra del Señor que esto también está tocando esta iglesia, también está en medio de este tiempo moderno, y este tiempo moderno es un tiempo de apostasía, y como todo está en corrupción también y decadencia moral, también la iglesia se ve afectada. Claro. Amén. Y lamentablemente hay una gran negación de la fe dentro de la iglesia del Señor. Pero ellos que están negando la fe, esos que están negando la fe también, como les digo, es una prueba donde se va manifestando realmente si estaban cimentados en Cristo o estaban cimentados en otro tipo de cosas. Porque hay muchos que fundamentan su fe en otras cosas. A ver, pastor, nos mencionaba que una de las formas en la que la apostasía surgía o se empezaba a manifestar dentro de una iglesia es a través de los falsos maestros. ¿Y qué otro tipo nos puede mencionar de qué otros medios también comienza la surgir. Apostasía? Claro. Amén. Adoptar una vida de pecado, amén, que los herejes promueven. Es una vida que ellos adoptan, una vida de pecado, y que ellos la promueven, su vida de pecado, lo ponen como un ejemplo, y como que aquí Dios nos justifica y no pasa absolutamente nada, o sea, no hay ninguna consecuencia. Y al promover la vida de pecado, la gente comienza a seguir esas líneas, amén,
y dice, bueno, si no están por así decirlo, no pasa nada, absolutamente nada. Ujú. Podemos vivir así. Entonces vemos que una iglesia se enfría, deja de estar apercibida y entra el falso maestro, o es arrastrada por lo que decía recién, por las costumbres del mundo. Así es. Entonces, Ujú. muchas veces las personas adoptan esta vía de pecado, ¿cierto? Que lo promueve otra persona, que Claro está en que, esa vía de pecado, la que promueve desde y... afuera se ve muy atrayente esa vida, Exactamente. claro, adulterio, fornicación y cualquier cosa que vaya en contra de la palabra. Exactamente. Generalmente una de las cosas de la inmoralidad Ujú, es un área, ¿cierto? Que afecta mucho, ¿cierto? ujú. Que daña mucho porque afecta a la familia. El adulterio afecta a la familia, la fornicación afecta a la familia, afecta a los hijos, las separaciones, los divorcios, todo esto afecta a la familia. Claro, Entonces es un área que el enemigo trabaja muy bien. ¿Amén? Y también está la otra intelectual, ¿cierto? La área del conocimiento, las enseñanzas de los falsos maestros. Amén. Que también afecta, claro. ¿cierto? Ya cuando tienen doctrinas extrañas. Empiezan Eh, a relativizar lo que dice la palabra, a no creer tanto lo que dice y aplicar filosofías humanas y de a poco a apartarse de la escritura. Exactamente, por ejemplo, hay interpretaciones de la palabra de personas que lo llevan a